¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva mañana. Gracias por acompañar nuevamente. No olviden suscribirse a nuestro canal @una nueva mañana. Regalémosle esas 200.000 suscripciones a nuestra querida Colombia Alcántara. Ya falta poquito el número. Si no se ha suscrito, hágalo, toque la campanita y también deje sus comentarios. Tenemos un invitado de honor, de lujo, en la nueva mañana de hoy. Es César Fernández, miembro de dirección política de la Fuerza del Pueblo. César, bienvenido a una nueva mañana. Bueno, yo estoy muy contento, sorprendido, porque siempre me toca venir en diciembre. Y el último diciembre que vine me recibieron con jengibre, había un Santa Claus. Mándale a buscar chocolate. Como que no veo el ánimo. ¿Será la situación del país que tiene el programa así? Bueno, no está bueno. Porque veo como, coño. No, gracias a ustedes. El otro no está para Tú sabes que lo mejor que tenía Abel era su eslogan: aguanta que falta poco. Sí, gracias a ustedes por invitarnos en nombre propio, personal y del partido. Siempre ustedes a la Fuerza del Pueblo nos distinguen. Doctor, antes que parte a Colombia tengo que hacer una pregunta porque parte de la ciudadanía de la República Dominicana se pregunta si el doctor Leonel Fernández Reina, nuestro expresidente, está enfermo o está sano. Mira, está tan bien que hasta preocupado estamos. Yo no entiendo la energía que tiene el presidente. De verdad, yo no lo entiendo. El presidente, lo primero es que trabaja todos los días. O sea, ahora son las 9, ya él está en la Fundación Global. Pero ya a las 9, él ha leído los principales periódicos del mundo. No solo del país, del mundo. Pero ya a las 9 él ha visto este espacio. Y ha monitoreado los programas de opinión como este, los más importantes, lo que él entiende, él switchea y cambia para acá para ver los temas. Pero ya se leyó Le Monde, ya se leyó el New York Times, ya se leyó El País, ya ha visto cómo está el mundo. Y no se ha tomado el chocolate de desayuno o el té. Luego que ahora llega entonces a su oficina, se pasa hasta las 11:30 de la mañana trabajando los temas que esté trabajando, diferentes temas. ¿Y por qué a veces se le ha visto en el Sedimar o en algún centro médico ingresando? Bueno, normalmente cuando él va a un centro médico a visitar a un compañero, compañera, amigo o amiga, a nivel de solidaridad y es normal. Pero es un humano, también me imagino que se va a hacer su chequeo. Ya le toca lo de la próstata. El presidente igual que tú que yo va al dentista, va al oftalmólogo. Debe dar igual el que todos ejemplo. nosotros, porque él parecería un robot, pero no lo es. Debe dar el ejemplo, César, ¿verdad? Da el ejemplo, ¿no? Y está, gracias a Dios, en mucha salud, sobre todo el pensamiento claro, que en política, y que me corrija Freddy, el pensamiento hay que tenerlo claro, del horizonte hacia dónde vamos como partido, como proyecto político, y también entender claro qué pasa en el país, cuáles son los problemas del país y cuáles son las posibles soluciones. César, pero esa pregunta, Freddy, antes de tu participación que hace Nelson, no es inocente. Hay distintas herramientas para golpear o debilitar la imagen de un precandidato a la presidencia. ¿Ustedes han visto una intención deliberada en proyectar que Leonel Fernández está enfermo o que padece o que está atravesando alguna situación? Pero lamentablemente en la política, no solamente la política local, la política global, cuando se te terminan los argumentos y las herramientas positivas, entonces acudes a la perversidad, a la campaña sucia. Casualmente ayer vi un video ahí con inteligencia artificial que nos hicieron al partido. Ay, sí. Algo asqueroso, diría yo. Que me perdone el público por usar esa palabra. Pero así no. O sea, si usted como gobierno no tiene la capacidad de tenerle acceso a la comida barata a la gente, si usted ha sido incapaz de que las calles sean seguras, si usted ha sido incapaz de que no tengamos energía eléctrica, si usted ha sido incapaz de hacer una obra de infraestructura que sirva, si usted ha sido incapaz de que haya fracasado en cualquier plan de educación que tenga, si usted es incapaz en todo, entonces no trate de denostar a la figura que sí ha sido exitoso en esas políticas públicas, de manera ofensiva y de manera personal, porque si a eso no fuéramos, nosotros también tenemos datos de los actuales, tenemos información y podemos hacer esos videos. Pero nosotros no hacemos política así. Sobre todo que hay cosas que la pueden hacer sin tener que ser falsa publicidad, porque por ejemplo, un tema que preocupa a la sociedad dominicana en este momento es la reiteración de hechos delictivos que son asociados con un partido político
específicamente el partido en el poder. Entonces, para la sociedad dominicana es muy preocupante cómo el narcotráfico se ha ido insertando en los estamentos institucionales, y entonces como que es un llamado de alerta que hay que hacer. Ya son tantos y tan reiterativos los temas que tienen que ver con el narcotráfico vinculado a un partido político, específicamente el partido de gobierno, que nos gustaría saber ustedes qué lectura le dan a esto. Acaba de ser detenido para ser procesado en extradición un político de La Romana, ¿verdad? Esposo de la diputada de La Romana. ¿Qué visión, cuál es la lectura que ustedes le dan a esto? Bueno, primero, Freddy, vamos a decir, endosar el comentario general que ustedes hicieron esta mañana, que es preocupante. O sea, ¿cómo es posible que, y fíjate que hablaba yo casualmente temprano hoy con un amigo de ustedes, con Roberto Rosario. Estábamos planificando la semana en los trabajos y veíamos cómo es preocupante que esto ocurre cada vez más en la parte política, y cómo hay tantos funcionarios actuales electos que han sido y cómo se cambió el modelo, porque antes te juzgaban aquí y entonces los bienes te los encantaban aquí. Te encantaban los recursos económicos y tú cumplías aquí. Ahora no, ahora te liberan de todo eso, te vas fuera y, como tú decías, Freddy, a los 5 años estás aquí con todo tu... Es que aquí no se enteran que estas personas entonces, están en yo veo una descomposición en la sociedad, no solamente en ese aspecto, pero también pienso que los partidos deben ser un poquito más rígidos. Porque, como tú decías, Colombia, en el barrio tú sabes quién está en lo bueno y quién está en lo malo. En el caso de la señora de La Romana, esa es la provincia que políticamente yo superviso, o sea que conozco muy bien La Romana. Estoy desde el 2016 siendo enlace primero en el PLD y ahora como supervisor en la Fuerza del Pueblo. Y esa señora era gobernadora. Ojo con esto. Gobernadora. Ella era gobernadora. Ella era la representante del presidente de la República en la provincia. En el pasado gobierno. En el primer cuatrenio. El primer cuatrenio. Entonces, desde la posición de gobernadora que aspira a diputada, y fíjense, como tú señalabas, Colombia duplica al político tradicional de ese partido en la provincia, que es mi querido amigo Eugenio Cedeño. Lo duplica en votos. A ti que te tocó, César, supervisar esos trabajos, porque si duplicó Eugenio Cedeño, le dio una pela a la oposición también. ¿Cómo ustedes vieron ese fenómeno? Bueno, la oposición en este caso, y con toda modestia, la Fuerza del Pueblo tiene senadores y diputados solo en 3 provincias del país. O sea, tenemos el senador y tenemos por lo menos un diputado, y La Romana es una de ellas. Nosotros tenemos el senador, es de nuestro partido, y también tenemos un diputado quien lamentablemente sufrió esa ofensiva económica, fue el PLD, que se quedó sin representación. ¿Pero cuántos votos sacó el diputado de ustedes allá? El de nosotros cerca de 9,000, más o menos. Estamos hablando que ella saca casi 15,000 votos. Sí, casi 15,000 votos. O sea, todo el mundo sintió ese power. Claro, no, y sobre todo le quitó la oportunidad a las damas que compitieron por esa curul. Entonces yo me río, y ustedes venían hablando del debate entre Roberto Rosario y mi querido amigo el ingeniero Ramón Alburquerque. Yo te quería preguntar de eso, que él dice que ustedes se rechazan entre sí, el PLD y la Fuerza. Mire, no, yo recuerdo en el 2020, en la campaña, no voy a mencionar la provincia, es una provincia del este, que es un candidato a alcalde que iba en la alianza. O sea, iba apoyado por el PRM, iba apoyado por la Fuerza del Pueblo. Muy amigo mío me llama y me dice: César, pero es increíble. O sea, a esta gente le ha sobrado el dinero para la campaña. Todavía el mismo día de la elección, el candidato presidencial lo llama y le dice: mira, te voy a mandar algo más. Y dice: no, es que yo no necesito más. Ya yo estoy bien, yo estoy cubierto. No, pero como quiera, mira, fulano te va a visitar y te va a llevar algo más. Pero, ¿cómo es esto? Entonces, cuando tú ves lo que dice mi querido amigo el doctor Ramón Alburquerque, la ley de régimen electoral establece montos para invertir en la campaña, vamos a decirlo así. En el caso de los senadores, estamos hablando que es 174 pesos por cada elector. Y esto, evidentemente, según la provincia, te va a cambiar. En una será más, en otro menos. Pero vamos a tomar el Distrito Nacional como promedio. Si eso lo aplicamos al Distrito Nacional, estamos hablando que un candidato a senador de cualquier partido podría gastar hasta 84 millones de pesos en su campaña. Porque son 1 millón de electores en el distrito. Exacto, 1 millón de electores. Pero ese dinero, vamos a leer aquí para qué dice la Junta. 174 me da eso a mí.
No, espérate, mira, son el 174 senador, pesos. No, 105 pesos. El senador, en el caso del Distrito Nacional, para el 24, con 794,000 electores, son 83,378,000 pesos. No llega a 100 millones de pesos. El señor Alburquerque dijo él que el presidente del partido le mandó 250 millones. Como iba a haber problemas con el dinero, y él es una persona seria, la cual yo respaldo también, él iba a repartir el dinero para que no hubiera problema. Y dijo él que él entregó a cada senador 590 millones de pesos. 590. Él es el que tiene que explicarle a este país. Del 83, los otros 400 de dónde salieron. No. ¿De dónde salieron y en qué se invirtieron? Pero, ¿y dónde Alburquerque dijo eso? Él lo dijo, Sí, hay un video. sí. O Lo sea repitió además o sea varias que él, divídemelo ahí, 500, multiplícamelo, 584. Oh, es 5 veces la cantidad que por la 32. Junta permite. 5, no te compliques con cálculos muy complejos. No, pero que son 5 32 veces. senadores, aspirantes senadores. Entonces él multiplica entregó 500 por 32. 18 mil millones. Mi calculadora dio error. No, la mitad. Tiene que ¿Cómo voltear. es? 18,000, así mismo es. 18,000 millones. Lo dijo él. Ahora, César, vamos a algo que es importante para el ciudadano y que nos tiene bastante harto a Se le la chipoteó. mayoría del ciudadano del dominicano. Es decir, en el año 2028 ellos pueden repetir la misma dinámica. Yo agarro un bojote cuarto, lo meto en la calle y vuelvo y gano las elecciones. Mira lo que usted acaba de compartirnos con nosotros. Se notaba el exceso de efectivo en la calle. La pregunta número 1 es cómo evitamos que en el 28 se repita lo mismo. Y antes de esa pregunta, la pregunta 0 sería, la Junta Central Electoral, ahora que hemos visto tantos casos de extradición, ¿no podrían llegar a ellos a la conclusión de decir, wow, esta gente puede haber la posibilidad de que haya dinero con el narcotráfico? De ser así, ¿no se pueden anular las elecciones? Bueno, el tema de anular las elecciones es un poco más complicado. Ahora, yo lo que te diría, fíjate que todos los casos que tenemos salen a la luz pública post la persona ser electa. Exacto. O sea que en el momento que se van a inscribir, la Junta te exige un certificado de no antecedentes penales. Al tú presentarlo, podrías tener una investigación en curso, pero todavía no has sido condenado. Entonces, por eso se cuelan. Fíjate que salen siempre, es después. Ahora bien, Ay, santo. el sentido común, por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros, la Fuerza del Pueblo manda a un miembro de dirección política a cada provincia. O sea, yo me tengo que mudar en mi provincia, en el proceso, y ver con mis ojos lo que está pasando. Y tú te das cuenta. Tú te das cuenta cómo opera cada quien. Ese es como un mecanismo para ustedes determinar. Claro, porque no solamente que te cuenten, es que tú lo veas. Claro. Entonces, ya un miembro de dirección política tiene un nivel vamos a decir, de experiencia, y te das cuenta y puedes pararlo. Ahora, lo que yo pienso que podemos hacer por el momento es apretar con el reglamento de la Junta que pueda supervisar. Porque el problema es que decimos esto, pero ¿cómo la Junta lo supervisa? O sea, ¿cómo Es que debería haber algún mecanismo. Debería haber César. algún mecanismo. O sea, ahí está el reglamento ahora. Fíjate que a la Junta siempre le dan mucho menos recursos de lo que necesita. Entonces, que ellos tomen de los recursos que necesitan para la operatividad de la elección, recursos para supervisar a los partidos. Entonces, ¿Y qué garantía tiene el ciudadano dominicano de que en el año 2028 no se repita y venga un supercapo y diga, mira, ¿cuánto gastamos? 1.000, ahora vamos a gastar 10.000 millones para que el PRM se quede? Pero peor, según Somos Pueblo, y perdone que use... Son amigos míos, lo puede usar. Bueno, según ellos, una denuncia que hicieron en las elecciones pasadas, se cambió droga por voto en algunos lugares. Yo me quedé, escúchame, César. O sea, que ya no es un asunto de solamente el dinero. Tú sabes que hay un Increíble. efecto Calderón Pagan en en este especie. programa. ¿Sabes cuál es el efecto Calderón? ¿De dónde salen esos cuartos? Explícaselo, Calderón. ¿De dónde salen esos César, cuartos? ¿cómo es posible que se admita que una senaduría pueda costar solo por ingresos oficiales del gobierno 583 millones de pesos, sin contar la recolección de campaña de cada gestión, de cada representante por demarcación? ¿Cuánto le dio la Fuerza del Pueblo a cada senador de los que aspiraban de ustedes? Bueno, no recuerdo porque yo no trabajo la parte de finanzas. O sea, 35 pesos. Eso lo maneja... No, nosotros... Pero yo quiero como entender un parangón, Creo o que sea, 28. ¿cuánto dio La dio cada diferencia. partido? Porque entonces si Yo te un digo- solo partido, oigan esta ecuación, No, Es que eso y es el lo que yo trato de PRM decirle a dio César. 538 millones para un candidato a senador y cada partido importante del sistema, dígase PLD, Fuerza del Pueblo, o PRD o algún independiente, ¿verdad?
vamos a decir que sean dos. O sea, si solo un partido gasta oficialmente casi 600 millones en una candidatura a senador y el otro por su lado, suponte que gaste el 10%. Estamos hablando que una candidatura a senador cuesta 1.000 millones. 1.000 millones de pesos. Para los bolsillos y la sociedad. Y lo que le pregunto a César Colombia, ¿cómo le ganas a un candidato, a opositor que lleva 10 millones de dólares? Yo pienso, yo te lo voy a poner fácil. Según el Ministerio Público, no César Fernández ni la Fuerza del Pueblo, según el Ministerio Público, hay en investigación del pasado gobierno en los tribunales mal calculado, personas sometidas alegadamente de que malversaron 600, 700 mil millones de pesos, según el Ministerio Público. 700 mil millones. Sí, suma los casos. Comienza a sumar los casos, 55, 75, 110, 80, tú lo sumas y pasa el medio billón de pesos. Sí. Alegadamente, en algunos de los casos se ha dicho que se utilizó para la campaña electoral. De hecho, un candidato a la presidencia dijo que él lo único que hizo fue recibir el dinero. Sí. ¿Me equivoco? Sí. Entonces, si estamos hablando de que se utilizaron más de medio billón de pesos para una elección y ese partido no ganó la elección, ahí está tu respuesta. El pueblo entiende y es sabio. Cuando no le conviene un gobierno y no quiere que ese gobierno siga, tú puedes gastar lo que gaste. Eso era casi el presupuesto. Pero ganaron todo, nada más fue 3 que ustedes sacaron. No, perdón. Yo estoy hablando de la presidencia de la República. No, yo me refiero a los senadores. En el caso de los senadores, esos 500 millones dieron resultados. Pero bueno, yo estoy hablando de la presidencia, que es lo que dirige. Compraron el Senado. Entonces, mi esperanza es que el pueblo pueda tener la capacidad de entender y que ver que, fíjate que yo nunca, solamente Jesucristo ha arrepentido más gente que Abinader, porque apenas al año. Saludos para Carlos Peña. Al año de haber sido reelecto, en una primera vuelta la gente ya está detestando ese gobierno. Sin embargo, César, hay una crítica profunda que se le hace a la fuerza del pueblo de que a veces la ciudadanía siente que ustedes no están haciendo oposición como se debe. Hay una crítica también al doctor Leonel Fernández Reina, lo ven como muy silencioso ante temas tan brutales como el tema del caso Senasa, sobre el tema del narcotráfico, como que no se le ha visto al Leonel de antes, que era bastante incisivo en temas de la oposición. ¿Cuál es tu pensar o tu opinión al respecto? Me agrada escucharte porque eres demasiado elocuente. Pero te comento que nosotros tenemos un instrumento en el partido, que Colombia ha asistido a la voz del pueblo. Ese instrumento comunicacional, que es una herramienta política, cada vez que sube al aire hay un expediente. Te cuento. Vámonos al año pasado, el Intran. Hacemos una voz del pueblo del Intran. A la semana había gente sometida a la justicia. A la semana. Luego en diciembre, entonces denunciamos el caso de Aerodón. Ustedes se refirieron esta mañana. Mañana. Luego que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández denuncian a Aerodón, el juidero con Aerodón. Ahí salió de Línea Ascensión a explicar que dónde estaban las obras, que los cuartos. Y los cuartos desaparecieron, tal y como ustedes lo dijeron esta mañana. Después, nuestra Secretaría de Riesgos Laborales, que dirige Fernando Camaño, hace la denuncia de Senasa. Eso es lo que destapa el caso Senasa. Y que no se sabe dónde va a terminar. ¿Y le han dado seguimiento ustedes al caso Senasa? Hay gente aquí que ha llamado al programa que dicen, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo se han quedado calladitos después que explotó lo de Senasa, no le han dado seguimiento. Es que automáticamente el Ministerio Público se apodera de un caso, ya es un tema del Ministerio Público. ¿Qué van a hacer? Nosotros no somos un Ministerio Público. Nosotros hicimos lo que había que hacer como partido, presentamos pruebas contundentes y lo denunciamos de manera seria. A partir de ahí le toca al Ministerio Público. Sí, yo te voy a hacer otra pregunta frente al país. Hay mucha gente que dice que hay un pacto entre el doctor Leonel Fernández Reina. Pregunta con respecto a la oposición. Pero hay gente que dice que hay un pacto de impunidad entre el doctor Leonel Fernández Reina y el presidente Rafael Abinader, que dice que cuando Abinader se vaya, de alguna manera Leonel va a protegerlo a él y a los que hayan sido o hayan cometido algún acto de corrupción en el PRM para que ellos no vayan a la cárcel. De frente al país, ese trato o ese pacto de impunidad, ¿existe o no? Eso para nada no existe. Yo te voy a recordar que desde que llegó al poder el presidente Leonel Fernández en el año 1996, ha implementado más de 14 medidas anticorrupción administrativa del Estado.
La ley de compras y contrataciones que tú te referías, Freddy, que hablabas del 99 con respecto al 2006, Al 2006. esa ley es un impulso de Leonel Fernández. El PEPCA, ese que persigue hoy, creación de Leonel Fernández. La ley de Contraloría, la ley de Tesorería, la cuenta única es una creación de Leonel Fernández. Todos los tratados internacionales para perseguir la corrupción administrativa Ratificado. lo ha propuesto y ha puesto en funcionamiento el presidente Leonel Fernández. Cosa que lo seguirá haciendo. Pero en la Porque práctica tú me no sirve dices, para nada, pero César, no, porque Senasa fueron un solo hoyo, 25.000 millones de pesos. ahí ¿Cómo pasó te voy a eso? contestar. ¿Cuánto es la pena máxima por homicidio? No son 30, 40. 40 años, 30 o Y 40. la gente sigue matando todos los días. Sí. O sea, el tema no es la ley, el tema es la gente. Ahora, nosotros El tema desde es un la gobierno impunidad. de la fuerza del pueblo, si hay que duplicar el esfuerzo para controlar más todavía el tema administrativo del Estado, lo haremos. Esa es la vocación, ese es el pensar del ¿Ustedes presidente no van a de ser nuestro permisivos partido. con ningún corrupto, César, si ustedes llegaran al poder ahora en el 28? Para mí, mira, el presidente Leonel Fernández tiene grandes aportes al país. Para mí, uno de los más importantes es la Constitución del año 2010, en la que se consagra la independencia del poder del Ministerio Público, y con su ley exactamente orgánica, la ese. 186, que le permite eso que está exhibiendo hoy Abinader, que de independencia, lo creó Leonel Fernández. O sea, creemos en eso desde siempre. Y se logró con una transformación en la Constitución. Le dimos independencia. El Consejo del Poder Judicial, todo eso son esfuerzos para que la justicia actúe. Justamente en esa misma línea iba mi pregunta, que cuál era la posición de ustedes frente a esta teoría que se ha vendido del Ministerio Público Independiente. Es una teoría, tal como he explicado, es una independencia que es orgánica, que es natural, que es constitucional. Más de ahí no puedes hacer, y yo te digo difícil, o sea, en estos tiempos que un presidente tome el teléfono para llamar a un procurador, yo eso no lo veo, por lo menos en la realidad que Y nosotros... los candados de la Constitución, que según dicen, el mismo Abinader es que posiblemente tome la llave para abrir esos candados. Mira, los candados... Eso es Fred inventando. ¿Tú crees eso? Los candados fueron sencillamente un acto populista del presidente porque con la Constitución que él se juramentó, él no podía volver a reelegirse. Pero es una actitud populista. De modificamos- todas maneras, yo tengo la teoría de que los que pusieron los candados tienen las llaves con qué abrirlos. Es igual que el muro. Es el mismo Congreso. Es igual que el muro de la frontera. De la frontera. Yo puedo poner el muro más grande, El rejón. que el más está encima. alto, el más fuerte, un fortín. Y si el que tiene la llave del muro corrupto, va a seguir pasando lo mismo. César, estamos en noviembre, de manera que para los dominicanos ya estamos en diciembre, y en esa misma línea el año empieza en marzo. O sea que vamos a decir que ya estamos en marzo del 2026. Wow. Omar o Leonel. Tú sabes lo primero que una de las cosas que yo he aprendido mucho con el presidente Leonel Fernández es no especular en política. A Freddy le encanta hacer proyecciones y las admiro, porque son brillantes. Él no hace una proyección que no tenga fundamento. Ahora bien, lo que he aprendido en mi, vamos a decir, en mi ignorancia política en el tiempo es que los candidatos presidenciales de los partidos son por coyunturas. Se dan la coyuntura. Tú te vas en 1966 y dices, ¿por qué Balaguer fue el candidato presidencial y luego ganó la presidencia? Bueno, lo que más se parecía a Trujillo era Balaguer. Y en una transición, dictadura, democracia, teníamos que tener un intermedio. Trujillo se parecía a Balaguer. O al revés, o al revés. Entonces, pero tú te vas entonces en el 78, en el PRD, cuando ganan las elecciones. ¿Quiénes estaban ahí? Señora, ahí estaba Peña Gómez. Ahí estaba Jacobo Magluta. Antonio Guzmán, Jorge Blanco. Salvador Entonces, de Blanco. fíjate la cantidad de gente que había ahí, pero lo mismo en el 82. Yo te hago la siguiente pregunta. En el 2012, ¿quién era el fenómeno de popularidad política que había en la República Dominicana? En el 12, En el 2012. Margarita, Margarita Cedeño. ¿Por qué no fue candidata al PLD? por mujer. No, Dicen, no fue que, candidata. dicen que Leonel no quiso. No, tampoco. Dicen eso. Escuchen, es la coyuntura. La coyuntura política decía en ese momento que si no era un candidato natural de los orgánicos del PLD, iba a haber división en el partido. Y eso es lo que se evita en ese momento. Lo mismo pasa, lo mismo Pero en pasa. la fuerza del pueblo no puede haber división entre el hijo y el Pero padre. escúchame, no, yo estoy hablando de un caso particular del 12. Ya. Es un ejemplo. Ahora, la fuerza del pueblo, le faltan 3 años para llegar y llegaremos cuando nos toque elegir nuestro candidato, lo haremos y de manera sabia. Ahora, ojalá los partidos tengan el problema que tiene la fuerza del pueblo.
tienen y yo siempre me refiero al béisbol. Tenemos un ganador de Cy Young, que es Leonel Fernández, y tenemos el relevista del año, MVP, que es Omar Fernández. Ese problema déjenoslo nosotros. ¿Existirá entonces la madurez política para evaluar la coyuntura en ese momento? Totalmente. Y decir, bueno, porque te voy a decir una cosa, en este escenario de hoy, Leonel ganaría unas elecciones sin problema, pero estamos proyectando 3 años de ejercicio que faltan, 2 años y medio. Y Omar ganaría sin problema también. Omar ganaría sin problema. Lo que pasa es que Omar se ha convertido en un fenómeno político. Así es. Que está marcando muy bien. Así es. En algunas encuestas salen marcando igual que Leonel, un poquito más, un poquito menos, pero van compitiendo Leonel y Omar. ¿Tendrán ustedes la madurez en el momento de desprenderse de ese mesianismo? Yo lo veo más que una competencia. Jamás hay una competencia entre ese padre y ese hijo, que son un padre muy especial y un hijo muy especial. Ahí nunca habría competencia. Yo lo veo como una sinergia. Cuando yo veo los números de los dos, yo lo que los sumo. Y veo que ganamos cómodo en una primera vuelta. Pero ¿y los equipos? Porque hay de que el omarismo y el leonelismo. Sí. Los cuadros. Yo te digo, por lo menos yo... Me invitan a todas las actividades de Omar. No, lo que pasa es que tú tienes otra visión. Tú te has ido él está creando. en el medio, porque él está entre los jóvenes y los viejos. Tiene una amplitud, porque hay viejos que dicen, si Omar llega a la presidencia, no hay forma que me firme un decreto. Y entonces está César tiene el de él como quiera. Como quiera. Yo pienso con que Omar o con Leonel. Lo que he aprendido en la vida ¿Tú es que estás seguro? Uno no está en esto por cargo. Yo particularmente... Y mira, y tuve 2 cargos en el gobierno del presidente Fernández y me mandaron a buscar a mi casa para los 2. Porque nunca he sido como de eso, de ese joseo y ese cabildeo. De eso como que no... El que está bueno no forza. No, pero es que uno está en esto por una causa. Uno está porque el país avance. Fíjate, yo digo, bueno, de cara al 2028, nosotros que hemos creado pensar en el futuro desde la Fuerza del Pueblo, la Fundación Global con RD 2044, tantos sueños que tenemos, ahora tenemos que volver hacia atrás, a rescatar el país de cómo lo dejamos, a tener energía eléctrica 24 horas, a que la gente coma barato, a que hayan obras de infraestructura desarrollándose en el país. Entonces, tenemos que hacer un stop en el futuro, conseguir lo que habíamos ganado en el pasado y luego seguir adelante. Mira, si nos llevamos de la política, nos hablamos de monorriel, del metro. Yo estuve, eso es importante. Yo salí, que hace tiempo que no salía para el Cibao, el fin de semana. Y entonces estuve viendo el tema del metro y en el vehículo que iba, la gente estaba relajándose. César, es una cuestión ya de un estigma. Tú realmente, ustedes como ingenieros en la Fuerza del Pueblo, han evaluado lo que pasa con el metro de los Alcarrizos. Es una mala fama, se ve mal, pero está bien. ¿Qué es realmente lo que pasa? Mira, yo te voy a decir lo primero que el concepto de desarrollo de infraestructura del gobierno, del PRM, encabezado por Luis Abinader, es errático. Y errático porque primero no llegaron con ningún plan, y segundo, si encontraste un plan, algún plan debiste haber continuado. Continuidad de Estado. El tránsito y la movilidad, lo que la gente le dice los tapones, la gente cree que los tapones hay una solución para el tapón. O sea, el tapón es un túnel, no. Un elevador, no. El tapón es más metros, no. Es una combinación de sistemas que te mejoran el tránsito y la movilidad. Lo primero que debes hacer es mover gente y rápido a los centros de estudio y los centros de trabajo. Para que usted tenga una idea, al Distrito Nacional entran diario casi 700.000 vehículos. Sí. 700.000 vehículos, de los cuales la ocupación es de 1,5 pasajeros por vehículo. Lo que te dice a ti que hay vehículos que vienen con una sola persona. Con una sola persona. ¿Por qué si yo vivo en Alma Rosa y trabajo en la feria? ¿Por qué yo solo en mi carro? Porque no tengo un sistema de transporte que me facilite eso. Sí. Seguro. Seguro, cómodo y económico. Entonces, un sistema de transporte tiene que cumplirte 5 cosas. Que mueva mucha gente, que sea seguro, que sea económico, que su mantenimiento sea fácil y que sea medioambientalmente sostenible. Eso es lo básico en un sistema de transporte. En el 2004, el presidente Leonel Fernández y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, y el ingeniero Deandino Peña presentan un plan al país de 7 líneas de metro. Y el plan era, mira, si hacemos una línea de metro cada 4 años, en 20 años tendremos el primer plan maestro completo. Sí. Con crisis financiera en el 2004, el presidente Fernández hace la línea 1 del metro, que es la que va desde Santo Domingo Norte, de Villamella al centro de Los Cedros. Son unos 13 kilómetros
del cual el 66% es por debajo de la tierra. Y eso costó 58 millones de dólares el kilómetro. 58 millones el kilómetro. El kilómetro a la fecha de hoy. Sí. No lo que costó en ese tiempo, actualizado a la fecha de hoy. Actualizado. Luego hacemos la línea 2, primero con la crisis de los bancos. El presidente Fernández no se para llorar como una niña, decir que hay una crisis, que yo no puedo ¿A construir. quién aludes con los que lloran No, como niñas? a los que lloran buscando excusas para no hacer las cosas. Luego hacemos la línea 2. En el muro de Jeremías. Luego hacemos la línea 2, que va del kilómetro 9 al puente de la 17. Y luego el presidente Medina la lleva hasta Megacentro con la 2B. Y estamos hablando que esa línea que tiene 14 y pico de kilómetros, 100% soterrado, menos el puente que cruza el río, costó 73 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. Esas dos líneas, que se lograron hacer en periodos de 4 años, han movilizado desde el 2009, que se puso en operación la línea 1, empezamos a construir en 2004, pero en el 2009 se puso en funcionamiento la línea 1 y en el 2013 la línea 2, han movilizado en esos 16 años más de 1 billón de dominicanos. 1 billón. 1 billón. Es decir, movilizan 120 millones de pasajeros al año, 10 veces la población dominicana. Entonces, doctor, si usted llegó y usted encontró ese plan ahí y funciona, pero agrégale, Freddy, Colombia, y a mis queridos compañeros, que el metro es autosostenible. Con la venta de la boleta se mantiene el metro. Sí. Cada línea vende El subsidio que había inicialmente se ha ido eliminando. Inicialmente se fue eliminando en la medida que la gente se acostumbró a usar el sistema. Estamos hablando que cada línea produce 1.000 millones de pesos, se mantiene. ¿Por qué ahora hay esos cúmulos de gente? Porque el metro es una obra que se desarrolla a 50 años. Las obras importantes de infraestructura, tú las piensas a 50 años. Expandibles y renovables a los 25. Ahora ya tiene 20. Ahora le tocaba una ampliación. Pero son tan malos gerentes que ni eso han podido hacer. Entonces, señores, tenemos el debate del metro del monorriel viene vimos la línea 1, ¿verdad? Sí. Vertical, cruza la ciudad de Santo Domingo. La línea 2 sobre el eje de la John F. Kennedy. La línea 3 es sobre el eje de la 27 de febrero. ¿Por qué monorriel entonces? Entonces, el monorriel, dice el gobierno, un estudio que ellos tienen que se llama el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, dice el gobierno que la razón es económica. Dice el gobierno en un estudio que el mejor sistema es el metro, una evaluación 3.2 de 5, pero que ellos van a irse por el monorriel porque es más económico. En principio tú dices, bueno, parece que sí, pero vamos a ver la cosa a profundidad. Y mira qué sencillo. Este mismo gobierno está haciendo un monorriel en Santiago y está haciendo un metro en Santo Domingo. Es decir, 2 obras en estos tiempos, la que ellos dicen que una es más barata que la otra. Cuando tú te vas al detalle, entonces recuerda el número de 58 millones. 58 millones para la primera línea. Para la primera línea, 73 para la segunda. Esta línea el famoso cáncamo de los Alcarrizos le está costando al gobierno 69 millones de dólares el kilómetro. 69. Porque tú estás hablando de un tramito de 900 metros de túnel y los otros 6 kilómetros elevados. Es una de las obras más sencillas. Esos son 7.3 kilómetros. Sí. Cuando yo me voy al monorriel de Santiago, le digo, Fitrán, ¿cuánto te está costando el kilómetro del monorriel de Santiago? Me dice 86 millones de dólares el kilómetro. Ahí no me cuadra algo, César. Ahí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y el concreto de oro, de titanio? ¿Qué pasó? No entiendo. Pero lo grande es que yo le digo al Fitrán. De vibranio. Yo le digo al Fitrán, pero ese es tu último precio. Me dice, no, puede subir porque yo no he terminado todavía. Entonces, ¿cuál está en 100 millones de dólares? Entonces, no hay una excusa, pero lo peor. Calderón, ¿de dónde van a salir esos cuartos? ¿Qué yo dije al principio? El primer requisito que tiene que tener un sistema de transporte, ¿cuál es? Que te mueva mucha gente. El masivo. Esa línea 3 del metro de Santo Domingo, que se llamó, porque este es el gobierno del camaleón. Hace 3 meses el señor presidente estaba en París y dijo, vamos a hacer el tren metropolitano de Santo Domingo, ¿se acuerdan? Sí. Que el señor Macron nos va a financiar los fondos. De repente, 3 meses después me dice que no, que es monorriel. Maestro, ¿pero por qué? Porque usted inventa. Son 10.5 kilómetros, señores. En París no hay monorriel. Esa línea, esos 10 puntos, no, ellos no lo usan, ellos lo venden, pero no lo usan. No. Es lo mismo que tú vayas a un doctor que atienda a todo el mundo, menos su familia. Exacto. ¿Tú entiendes? No hay confianza. Ese monorriel, esa línea tiene una demanda de 20.000 pasajeros por kilómetro por dirección.
ese tramo. Estadio Olímpico, Puente Juan Carlos. El monorriel empieza sirviendo 12,000 pasajeros por hora por dirección. Es decir, te empieza deficiente el monorriel. ¿Tú sabes cuánto empieza el metro? En 20,000. Y puede llegarte hasta 40,000 en una expansión. César, lo más seguro, sí, la seguridad, el monorriel va a 10 metros de altura. En caso de incendio, de avería, a usted hay que rescatarlo en 4 minutos. ¿Hay en la República Dominicana un sistema de rescate que pueda sacarte en 4 minutos? No. Tienes dos cosas. Te asfixias en el tren o te lanzas. Bien, antes que nos asfixiemos en el tren, César, tenemos ya que hacerte la última pregunta y es no menos importante. Javier Milei se peleó 75 veces con Macri, pero tuvieron que llegar a acuerdo porque si no, no ganaba Javier Milei y seguía el kirchnerismo en el poder. ¿Estamos de acuerdo? Vemos ahora a Evelyn Matei, José Antonio Caz y Johannes Kaiser unidos contra Gabriel Boric y contra el comunismo porque la candidata del Partido Comunista tiene un 30% de intención. Si ellos no se unen, no le ganan al comunismo. Y veo mucho poema, mucha poesía de parte de la Fuerza del Pueblo. Si ustedes no se unen con mucha parte de la oposición, no va a ganar la Fuerza del Pueblo en el 28. ¿Cuál es el plan? Hombre, primero el plan es como, primero, completar el reordenamiento de nuestro partido. Lo acabamos de completar con nuestros 2 congresos. Autoridades electas, ya eso cerró. Tenemos un partido robusto, con estatutos remozados, con líneas claras de acción en temas de comunicación, en temas partidarios, en temas electorales. Eso estamos claros y estamos ya abocados a poner en práctica esa teoría que consensuamos como partido. Ahí estamos claros. Número 2, seguir fortaleciendo y creciendo. Les mencioné a ustedes las juramentaciones que ha venido haciendo el presidente del partido y seguiremos. Sí. Seguiremos. Este fin de semana estaremos en Santo Domingo Norte. La semana que viene aquí en el distrito juramentando ex senadores de otro partido, igual que la semana pasada, fortaleciendo nuestra matrícula política y nuestra base electoral de la misma forma. Las políticas públicas, tenerlas claras, cómo enfrentar las propuestas que estamos haciendo, nuestras 57 secretarías, ahí estamos bien ahora. ¿Y el PLD? A lo que te refieres, sí. A lo que te refieres, hablábamos de la Junta Central Electoral al principio del programa. La Junta Central Electoral tiene un calendario electoral que se pone en vigencia, creo que 2 años antes de las elecciones, con ciertas acciones. Lo último que está en el calendario de la Junta es los pactos y alianzas. Eso es lo último que se inscribe en ese calendario. Creo que, bueno, el candidato vicepresidencial sí es el último. Pero en temas de partido político, vamos a llegar ahí. Okay. Lo que yo te garantizo es que la Fuerza del Pueblo es el líder de la oposición y esa gran coalición a la que te refieres, totalmente de acuerdo contigo. La oposición tiene que estar unida para ganarle al gobierno. Esa gran coalición la va a encabezar la Fuerza del Pueblo y su líder, que es Leonel Fernández. Yo tengo una pregunta para usted, que veo que siempre ha sido muy reiterativa, siempre que hablamos de Leonel o hablamos de la Fuerza del Pueblo, o bueno, de Leonel principalmente. Y la hago por un comentario también que vi aquí, que hace uno de nuestros televidentes, que es Juan Álvarez. Él habla de que Leonel le regaló las empresas del gobierno a inversionistas españoles. Esto ha sido muy reiterativo, lo he escuchado de muchas personas. Entonces quisiera saber cuál es la respuesta ante yo escuché esta mañana que ustedes hablaban de una mentira dicha muchas veces era una verdad. Sí. Yo lo escuché que ustedes lo dijeron. Sí, sí. Y me encanta cuando, lamentablemente, gente que, y con mucho respeto al oyente, al televidente, lo respeto muchísimo, pero uno que está en esto, uno investiga, uno lee, uno estudia, uno busca temas. Entonces, ¿cómo se llama el compañero? Se llama Juan Álvarez. Atención, amigo Juan Álvarez, mire, lo que ocurrió a partir del 96 con el FONPER fue que se capitalizaron las empresas. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, mire, Eje Jaina, del 2010 al 2020, en beneficios le ha dado al país 10.649 millones. Eso es solo Eje Jaina. Estoy loca por capitalizar al tanto. Vamos a Molinos de los Ama. Molinos de los Ama, desde ser deficitaria, ¿tú te acuerdas, Freddy, que venga a buscar el dinero de la nómina? De la nómina que no tenía. Aparecía. De ser deficitaria, en los últimos 10 años le ha dado nada más y nada menos que 900.000 millones de pesos de ganancia al Estado Dominicano. Vamos a Ejeitao. En los últimos 10 años ha dejado nada más y nada menos de beneficio al Estado Dominicano 7.800 millones de pesos, pagando 1.000 millones de impuestos. Y la tabacalera, que era otra que había que salir a buscar la nómina. La tabacalera en los últimos
en los últimos 5 años ha dejado, la que menos beneficio ha dejado, pero ha dejado 74 millones de pesos. Bueno. Eso es producto de la capitalización, querido amigo oyente. Muchas Un gracias, saludo César. para Juan, que dice que yo me derrito por Omar. No es mentira. Bueno, ya digo, si te derrites por un mar, te digo ponerte en la fila, porque hay una fila. Además, lo que pasa es Omar está de moda. la Omar. diferencia con Colombia y las que están en la fila es que Colombia entra por el VIP. Claro, yo estoy adelante. El que venga atrás que arregle. Gracias, César. Gracias a la gente que comparte con nosotros. Vamos a una pausa muy breve. No se muevan.